Capítulo 5. Impuestos arancelarios, primera parte. Podemos definir los impuestos arancelarios como aquellos que gravan la introducción de mercancías en un territorio, que sería la importación, o la salida de las mismas, que sería la exportación. Aunque en sus orígenes los impuestos arancelarios tenían una finalidad netamente recaudatoria, en la actualidad su función principal estriba en erigirse en mecanismos reguladores del flujo de mercancías, dirigiéndose fundamentalmente a lograr un funcionamiento óptimo del mercado interno. De ahí que una característica relevante de los impuestos arancelarios la constituye su naturaleza extrafiscal. Es importante destacar que los impuestos arancelarios gravan únicamente los flujos de mercancías y no otro tipo de flujos de riqueza, como por ejemplo puedan ser las prestaciones de servicios. Ahora bien, las mercancías son muchas veces el soporte físico de todo un conglomerado de bienes intangibles, de forma que al gravar la mercancía, estos también son gravados indirectamente. Veamos un ejemplo con un medicamento. Los impuestos arancelarios no gravan las actividades de investigación y desarrollo que han hecho posible obtener un medicamento. Ahora bien, todos estos costes van a tener que incorporarse a la hora de calcular el valor del medicamento que se obtiene a partir de ellos, de forma que el consumidor, sea quien sea en definitiva, los sufrague. De este modo, aunque los impuestos arancelarios solo gravarán la introducción del medicamento, al hacerlo están gravando indirectamente la parte correspondiente de todas las actividades que hubieron de realizarse para obtenerlo. No obstante, si el laboratorio decidiera, en lugar de importar el medicamento, producirlo en cada país donde lo comercializa, los impuestos arancelarios ya no gravarían las actividades de investigación, porque ya no habría importación de mercancías. Los impuestos arancelarios son indirectos, dado que resulta relativamente fácil a quien los satisface trasladar su coste. También son reales en tanto que su hecho imponible se configura sin necesidad de referirse a ningún sujeto. También son objetivos, puesto que las circunstancias personales de los obligados a satisfacerlos no afectan a la cuantificación del tributo, y por último son instantáneos, dado que su hecho imponible no se configura por referencia a periodos de tiempo. En la segunda mitad del siglo XX, el comercio internacional ha cobrado una importancia económica creciente, acuñándose en tiempos recientes el término globalización para referirse a un metafenómeno de más amplia dimensión, con el que se alude principalmente a la progresiva internalización de las economías de los distintos países. Uno de los factores que han hecho posible esa pujanza del comercio internacional ha sido el progresivo desmantelamiento de las barreras proteccionistas, esto es, del conjunto de medidas que tienden a proteger la producción interna frente a la procedente del exterior. Ese esfuerzo de progresiva liberalización del comercio solo ha sido posible gracias a una actuación concentrada de los diferentes países, puesto que ningún país está dispuesto a disminuir la protección que dispensa a sus propios productores si los demás países no le aseguran que también ellos reducirán las barreras que dificultan el acceso a sus mercados. El fundamento económico que ha actuado como motor en la progresiva reducción de las barreras arancelarias arranca del principio de la ventaja comparativa formulada por David Ricardo. Expresado de forma simplificada, consiste en la observación según la cual todos los países resultan beneficiados si cada uno de ellos se dedica a producir aquello para lo cual está mejor dotado, es decir, aquello que produce de forma más eficiente. Aunque los fundamentos librecambistas han sufrido desde entonces el embate de argumentaciones formuladas por diversas escuelas de pensamiento económico, la literatura más reciente parece concluir que el libre comercio es la alternativa más favorable para los intereses globales.
Por más que ciertas medidas proteccionistas dirigidas puedan beneficiar puntualmente a quienes las adoptan, pero en este caso siempre en detrimento mayor del resto de los países. En consecuencia, de esta tesis cabe concluir que los mejores resultados económicos se obtienen mediante la acción coordinada de los Estados a favor de la liberalización del comercio y que en ausencia de la misma a los Estados les interesa adoptar ciertas medidas proteccionistas porque aunque suponen una pérdida para el conjunto, permiten obtener ganancias individuales. La actuación concentrada de los Estados se ha articulado jurídicamente a través del GATT, creado en 1947 y que en 1994 dio paso a la Organización Mundial de Comercio, que constituye una superación de aquel. El desmantelamiento de las barreras proteccionistas ha tenido un reflejo fundamental en los impuestos arancelarios, reflejo que inicialmente se tradujo en una paulatina reducción de los tipos de gravamen aplicables, que era la reducción de los aranceles. A medida que los tipos de gravamen alcanzaron niveles bajos, se hizo manifiesta la necesidad de afrontar otros aspectos de los impuestos arancelarios que también constituyen barreras a la entrada de productos del exterior, que son las barreras no arancelarias. De poco sirve que un país se comprometa a aplicar un tipo de gravamen bajo si, por ejemplo, todavía puede manipular la base imponible de forma que el tributo que tiene que pagarse por importar las mercancías no se reduce. El esfuerzo concertado a nivel internacional ha debido ampliar progresivamente las materias que eran objeto de acuerdo, mucho más allá de una reducción acordada de los tipos de gravamen. Eso explica que en la actualidad una buena parte de la regularización de los impuestos arancelarios venga condicionada o incluso predeterminada por acuerdos internacionales, puesto que los Estados se han comprometido a respetar unas reglas comunes para permitir así que el comercio internacional sea fluido. Las normas de la Organización Mundial de Comercio son las más importantes en este aspecto, pero no pueden tampoco desconocerse las normas concluidas en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, así como de otras organizaciones internacionales. Paralelamente, han ido surgiendo agrupaciones de países que han decidido reforzar el grado de compromiso mutuo en la reducción de las barreras que aplican al comercio entre ellos. Destaca en este sentido el caso de la Unión Europea, si bien existen otros ejemplos en este sentido, como pueden ser el NAFTA, el Mercosur, el Pacto Andino, el ASEAN, etc. En el caso particular de España, la regularización de los impuestos arancelarios queda sujeta, por un lado, a los acuerdos internacionales, bien directamente, bien en su condición de miembro de la Unión Europea. Así, nuestro país es miembro de la Organización Mundial del Comercio y también de la Organización Mundial de Aduanas. Por otro lado, en razón de nuestra pertenencia a la Unión Europea, la regularización de los impuestos arancelarios queda sujeta al derecho de la Unión Europea. Esta sujeción alcanza una importancia capital, puesto que el artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la Unión comprenderá una unión aduanera que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición entre los Estados miembros de los derechos de aduana, de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con los terceros países. En tanto que el artículo 31 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el Consejo, a propuesta de la Comisión, fijará los derechos de arancel aduanero común. El derecho aduanero es una materia cuya regularización compete de forma exclusiva a las instituciones de la Unión Europea, de modo que a los Estados miembros solo les corresponde desarrollar las normas de la Unión Europea en aquellos aspectos en que éstas no agoten su regularización. La regulación interna en materia de impuestos arancelarios se reduce fundamentalmente a los aludidos aspectos procedimentales y al régimen de infracciones y sanciones, que se contienen básicamente en la Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo. Entre la abundante normativa de la Unión Europea que regula los impuestos arancelarios deben destacarse el Reglamento de la Unión Europea número
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión. Por otro lado, debemos destacar el Reglamento 2658/1987 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. No pasa desapercibido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se erige en el máximo intérprete de estas normas, de modo que sus criterios deben ser especialmente tenidos en cuenta a la hora de profundizar en el conocimiento del derecho aplicable. Ahora bien, a pesar de que las normas aduaneras emanan fundamentalmente de las instituciones de la Unión Europea, carece de una administración aduanera que le permita aplicarlas directamente. Por ello, la aplicación de los impuestos arancelarios queda encomendada a las distintas administraciones nacionales, labor en la que aplicarán normas procedimentales predominantemente internas. La recaudación que se obtiene gracias a la aplicación de los impuestos arancelarios constituye un recurso propio de la Hacienda de la Unión Europea, de modo que las administraciones nacionales no hacen suya la recaudación, sino que en su mayor parte esta debe ser transferida a las arcas de la Unión Europea. Pasamos a los derechos de aduana. Aunque existen distintas teorías acerca de qué constituye el hecho imponible de los derechos de aduana, parece que la construcción mejor fundada es una de las más tempranas, la que formuló Giannini en 1937. Este autor concibe el hecho imponible como el paso de la línea aduanera. Así, el hecho de que las mercancías al pasar la línea aduanera sean introducidas en un territorio distinto del que procedían determina la aplicación de los derechos de aduana. Lo anterior no significa que en todo caso el paso de la línea aduanera vaya a traducirse en el nacimiento de una obligación de pago, puesto que en muchas ocasiones las mercancías quedarán eximidas del mismo, sobre todo para conseguir así una mejor realización de su finalidad extrafiscal de regulación de los flujos comerciales. Ahora bien, también en estos casos las mercancías quedarán sometidas a una serie de deberes formales y de control que tienden a asegurar la eficaz aplicación del tributo. Por tanto, en tales situaciones las mercancías seguirán estando sujetas al impuesto, pero exentas. Si convenimos que el paso de la línea aduanera constituye el hecho imponible de los derechos de aduana, resta por determinar el territorio aduanero que queda delimitado por la línea aduanera. Al respecto, es fundamental retener que la Unión Europea constituye un único territorio aduanero, de forma que por un lado presenta una frontera común frente al exterior y por otro carece de fronteras aduaneras internas. Además, la Unión Europea aplica un mismo derecho aduanero en toda su frontera exterior y por ello constituye una unión aduanera. Ahora bien, no todo el territorio de los Estados miembros se integra en el territorio aduanero de la Unión. En el caso de España, por ejemplo, Ceuta y Melilla no forman parte del territorio aduanero de la Unión. Una vez perfilado el hecho imponible, interesa precisar los presupuestos de hecho que originan el nacimiento de la deuda aduanera. Vamos primero con la deuda aduanera en caso de la importación. La primera circunstancia de la importación sería en caso de mercancías despachadas a libre práctica en régimen de importación temporal con exención parcial de derechos. El momento en este caso del devengo sería en la admisión de la declaración. En este caso el deudor es el declarante y en caso de representación indirecta lo será también la persona por cuya cuenta se haga la declaración. Si la declaración se realiza sobre la base de elementos que hagan que no se perciba la totalidad o parte de los derechos exigibles, podrá también ser considerado deudor quien haya proporcionado la información requerida para realizar la declaración y que supiera o debiera razonablemente haber sabido que dicha información era falsa. La siguiente circunstancia de la importación sería el incumplimiento, que se puede dividir en tres partes.
La primera letra sería la A, que es el incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativa a la introducción de mercancías no pertenecientes a la Unión, a la retirada de estas de la vigilancia aduanera o a la circulación, transformación, depósito, depósito temporal, importación temporal o disposición de tales mercancías en ese territorio. La letra B sería el incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativa al destino final de las mercancías dentro del territorio aduanero de la Unión. Y la letra C sería el incumplimiento de una condición que regule la inclusión de mercancías no pertenecientes a la Unión en un régimen aduanero o la concesión en virtud del destino final de las mercancías, de una exención de derechos o de una reducción del tipo de los derechos de importación. En estos tres casos, el momento del devengo sería el momento en que no se cumpla o deje de cumplirse la obligación cuyo incumplimiento dé origen a la deuda aduanera, o en el momento en que se admita una declaración en aduana para que las mercancías se incluyan en un régimen aduanero, cuando posteriormente se compruebe que de hecho no se habían cumplido una de las condiciones que regulan la inclusión de las mercancías en ese régimen, o la concesión de una exención de derechos o una reducción del tipo de los derechos de importación en virtud del destino final de las mercancías. En lo que respecta al deudor, en los dos primeros supuestos, el deudor será toda persona a la que se hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones en cuestión, toda persona que supiera o debiera razonablemente haber sabido que no se había cumplido una obligación con arreglo a la legislación aduanera y que hubiera actuado por cuenta de la persona que estaba obligada a cumplir la obligación o hubiera participado en el acto que condujo al incumplimiento de la obligación, y sería también toda persona que hubiera adquirido o poseído las mercancías en cuestión y que supiera o debiera razonablemente haber sabido en el momento de adquirir o recibir las mercancías que no se había cumplido una obligación establecida por la legislación aduanera. En el tercer caso, el deudor será la persona que deba cumplir las condiciones que regulan la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero o la declaración en aduana de las mercancías incluidas en dicho régimen, o la concesión de una exención de derechos o una reducción del tipo de los derechos de importación en virtud del destino final de las mercancías. Asimismo, cuando se presente una declaración en aduana y se suministre a las autoridades aduaneras cualquier información requerida con arreglo a la legislación aduanera y relativa a las condiciones que regulan la inclusión de las mercancías en ese régimen aduanero, de modo que ello conduzca a la no percepción de la totalidad o parte de los derechos exigibles, el deudor será también la persona que suministró la información requerida para formular la declaración en aduana y que sabía o debería razonablemente haber sabido que dicha información era falsa. Y pasamos ahora a la deuda aduanera en la exportación. La primera circunstancia de la exportación es la inclusión de mercancías sujetas a derechos de exportación en el régimen de exportación o en el régimen de perfeccionamiento pasivo. El momento del devengo será el momento en que se admita la declaración y el deudor será el declarante, o en caso de representación indirecta será también deudor la persona por cuya cuenta se presente la declaración. La segunda circunstancia de la exportación sería el incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera para la salida de las mercancías. En este caso, el momento del devengo será en el momento en que tenga lugar la salida efectiva del territorio aduanero de la Unión sin declaración, o el momento en que las mercancías alcancen un destino distinto de aquel para el que fueron autorizadas a salir del territorio aduanero de la Unión con exención total o parcial de los derechos de exportación, y por último, en caso de que las autoridades aduaneras no puedan determinar el momento mencionado en el inciso anterior, el vencimiento del plazo fijado para la presentación de pruebas de que se han cumplido las condiciones que permiten a las mercancías beneficiarse de dicha exención. En este caso, el deudor será toda persona a la que se hubiera exigido el cumplimiento de la obligación en cuestión,
toda persona que supiera o debiera razonablemente haber sabido que no se había cumplido la obligación en cuestión y que hubiera actuado por cuenta de la persona obligada a cumplir dicha obligación, y por último toda persona que hubiera participado en el acto que llevó al incumplimiento de la obligación y que supiera o debiera razonablemente haber sabido que no se había presentado una declaración en aduana a pesar de ser preceptiva. Y la última circunstancia de la exportación sería el incumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales se permitió la salida de las mercancías del territorio aduanero de la Unión con exención total o parcial de los derechos de exportación. El momento del devengo es el mismo que en el caso anterior, y en este caso el deudor será toda persona que esté obligada a cumplir las condiciones con arreglo a las cuales se autorizó la salida de las mercancías del territorio aduanero de la Unión. Interesa señalar que una persona jurídica puede ser considerada deudora por la actuación ilícita de un empleado que actúa en el ámbito de sus competencias. La deuda aduanera se genera incluso si la mercancía que se introduce es objeto de una medida de prohibición o restricción a la importación. Ahora bien, no se genera cuando lo que se introduce son mercancías cuya importación y comercialización está prohibida en todos los Estados miembros, como las sustancias estupefacientes o la moneda falsa. No obstante, a pesar de que no se genere la deuda tributaria en tales supuestos, su importe podrá seguir calculándose a efectos de la legislación penal aplicable a las infracciones aduaneras, de manera que se considerará que hay deuda aduanera cuando la legislación penal de un Estado miembro estipule que los derechos de aduana sirven de base para la determinación de las sanciones o que la existencia de una deuda aduanera sirve de base para las diligencias penales. La norma de la Unión Europea trata así de evitar que al apreciar las infracciones cometidas respecto de ciertas mercancías, los infractores resulten beneficiados por el hecho de que no nazca una deuda tributaria. En el caso español, esta regla carece de relevancia desde que la Ley Orgánica 6/2011 modificó la Ley Orgánica 12/1995 de represión del contrabando, que anteriormente ordenaba en su artículo 10 incluir el importe de los tributos a la importación a fin de cuantificar el valor de las mercancías ilícitamente introducidas. En la actualidad, el tipo del delito se remite a precios medios o precios oficiales de las mercancías ilícitamente introducidas, de modo que los tributos a la importación dejan de ser relevantes. Pasamos a las exenciones, donde vamos a ver las contingentes y suspensiones arancelarias, las franquicias, las mercancías de retorno y productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar. Comenzamos con contingentes y suspensiones arancelarias. Los contingentes y suspensiones arancelarias constituyen una clara manifestación del carácter del mecanismo regulador de los flujos de mercancías que asumen los impuestos arancelarios. Estas medidas consisten en un trato fiscal más ventajoso para la importación de determinadas mercancías, mediante el cual trata de asegurarse el abastecimiento en la Unión Europea. Los contingentes arancelarios consisten en la fijación de un doble límite, temporal y de cantidad, por debajo del cual la importación de las mercancías de que se trate van a quedar sometidas a un tipo de gravamen reducido o cero según el caso. El límite temporal consistirá en un plazo, en tanto que el límite de cantidad puede fijarse bien por referencia al valor de las mercancías, bien por referencia a características físicas de las mismas como el número de unidades, de toneladas, etc., y adicionalmente puede establecerse la exigencia de que las mercancías sean originarias de determinados países para acogerse a este beneficio, a fin de favorecer el comercio con ellos. Una vez superado cualquiera de estos dos límites, las posteriores importaciones se gravarán al tipo normal de forma automática. Por ello, los mecanismos de gestión pueden resultar muy importantes, especialmente a medida que las importaciones se aproximan al límite cuantitativo. El contingente se aplica en toda la Unión Europea por las administraciones de los Estados miembros, lo que exige actuar de forma coordinada. Veamos un ejemplo.
se establece un contingente arancelario para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 1 de julio por un máximo de 5 millones de toneladas de frijoles. El contingente supone la aplicación de un tipo de gravamen cero. Los frijoles que se introduzcan a partir de 1 de enero gozarán de ese tipo cero hasta que se alcancen los 5 millones de toneladas de frijoles importados. Si para el 1 de julio todavía no se han importado 5 millones de frijoles, el contingente deja de aplicarse igualmente a partir de esa fecha. Un caso particular de contingentes arancelarios lo constituyen los denominados límite máximo arancelario, techo o plafond. En ellos se exige que las mercancías beneficiadas sean originarias de países del sistema de preferencias generalizadas y su gestión es más flexible, entre otras razones porque no se agota de forma automática al superar el límite de cantidad, sino que las importaciones se beneficiarán de ellos en tanto que la Comisión no dicte un reglamento por el que se declare su agotamiento. Por ejemplo, supóngase un límite máximo arancelario establecido en las mismas condiciones que el contingente del caso anterior. El 14 de abril ya se han registrado importaciones por un total de 5 millones de toneladas de frijoles. Ahora bien, si la Comisión no dicta un reglamento para extinguir el contingente hasta el 27 de abril, a una importación de frijoles realizada el 23 de abril se le aplicará igualmente un tipo de gravamen cero. Por otra parte, los contingentes arancelarios deben distinguirse de los contingentes cuantitativos o comerciales, a los que también se denomina cuotas o cupos. Estos no constituyen un beneficio aduanero, sino que fijan un límite cuantitativo por encima del cual se impide la importación de las mercancías de que se trate, o se somete a requisitos especiales. Además, las importaciones que se realicen dentro de ese límite no gozarán de ninguna ventaja, sino que se liquidarán aplicando el tipo normal. Las suspensiones arancelarias consisten en la fijación de un periodo temporal durante el cual la importación de las mercancías de que se trate se someterán a un tipo de gravamen cero. Dos características las separan de los contingentes arancelarios. Uno, que carecen de un límite cuantitativo, solo establece un límite temporal, y dos, la ventaja consiste en la aplicación de un tipo cero y no cabe la aplicación de un tipo reducido. Al carecer de un límite cuantitativo, las suspensiones pueden crear distorsiones al incentivar conductas de acaparamiento, o sea, importar grandes cantidades dentro del plazo de la suspensión para disponer de mercancías almacenadas cuando la suspensión deje de ser aplicable. Por ello, la suspensión es un instrumento menos perfecto de control de los flujos de mercancías. La competencia para establecer contingentes arancelarios y suspensiones corresponde al Consejo. A su vez, pueden ser autónomos o convencionales cuando son el fruto de un acuerdo con otros estados. Habitualmente, estas medidas se renuevan periódicamente y normalmente con carácter anual. Franquicias. Las franquicias constituyen supuestos de exención objetiva en tanto que su delimitación se realiza atendiendo al tipo de operaciones de las que se trate, teniendo por efecto que no nazca la deuda aduanera que se exigiría en ausencia de la norma de exención. Ahora bien, en principio, la aplicabilidad de una franquicia no libera a las mercancías de que se trate de las limitaciones que resulten de medidas de política comercial. Existe gran diversidad entre los supuestos de franquicia que establece el ordenamiento de la Unión Europea, que en ocasiones responden a motivos de carácter técnico o pragmático, en otros al fomento de la actividad económica y en otros responden a otras consideraciones de política fiscal. Mercancías de retorno. Las normas de la Unión Europea dispensan del pago de derechos a aquellas mercancías de la Unión que en su día fueran exportadas fuera del territorio aduanero de la Unión Europea y que posteriormente regresan a él para ser despachadas a libre práctica. Este beneficio debe ser solicitado por quien pretenda obtenerlo, para lo cual debe cumplir dos requisitos de carácter general: que no hayan transcurrido más de 3 años desde que las mercancías abandonaron el territorio aduanero de la Unión
y que las mercancías se reimporten en el mismo estado en que fueron exportadas. No obstante, por lo que hace a este último requisito, se admite que las mercancías hayan sido objeto de tratamientos necesarios para su mantenimiento en buen estado de conservación o de manipulaciones que afecten únicamente a su presentación, o bien que se hayan sometido a operaciones distintas pero se haya comprobado que son defectuosas o no aptas para el uso previsto en el momento de su explotación. Productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar. Se contempla la exención de derechos a favor de los productos de la pesca marítima y de otros productos extraídos del mar territorial de un tercer país por buques matriculados o registrados en un Estado miembro y que enarbolen pabellón de dicho Estado, así como los productos obtenidos a partir de ellos a bordo de buques factoría. Pasamos a los obligados tributarios. El ordenamiento de la Unión Europea utiliza la expresión deudor para referirse a los sujetos que responden de la prestación tributaria, material o de pago. Por otro lado, los diferentes deudores que pueden concurrir respecto de una misma deuda aduanera mantienen entre sí un régimen de solidaridad. Así pues, todos los sujetos calificados como deudores por el ordenamiento de la Unión Europea deben ser calificados a efectos del ordenamiento interno como sujetos pasivos. Por su parte, el término declarante es la persona que presenta una declaración en aduana, una declaración de depósito temporal, una declaración sumaria de entrada, una declaración sumaria de salida, una declaración de reexportación o una notificación de reexportación en nombre propio o la persona en cuyo nombre se presenta dicha declaración o dicha notificación. Puesta en relación esta definición con la regulación del derecho de representación, tenemos la representación directa en caso de que el representante actúe en nombre y por cuenta ajena. En este supuesto, el representante no asumirá la condición de deudor, puesto que ni aparecerá como declarante ni por su condición de representante es la persona por cuya cuenta se haga la declaración. Después tenemos la representación indirecta en el caso de que el representante actúe en nombre propio, pero por cuenta ajena. En estas circunstancias, el representante sí aparecerá como declarante, asumiendo por tanto condición de deudor, solidariamente obligado junto a su comitente, que será la persona por cuya cuenta se haga la declaración, dado que el representante actúa por cuenta ajena. Y por último tenemos al representante que actúa en ausencia de poder de representación. El sujeto que declara careciendo de poder de representación asume toda la responsabilidad derivada de la deuda aduanera. Continuamos el tema con la base imponible. La base imponible de los derechos de aduana a la importación viene constituida por el valor en aduana de las mercancías, si bien en algunos supuestos los derechos se cuantifican en función de alguna cualidad física de los bienes como el peso, medida, número de unidades, etc., en cuyo caso se denominan derechos específicos. Otros impuestos arancelarios como los derechos antidumping o los derechos compensatorios cuentan con normas propias para determinar el importe de la prestación a ingresar. A fin de asegurar que la labor consistente en la atribución de un valor a las mercancías se realice de forma reglada y no arbitraria, que pudiera derivar en abusos proteccionistas, se hace necesario disponer de normas que establezcan un sistema de métodos de valoración. Desde 1979 contamos con un código internacional que regula de forma exhaustiva la valoración aduanera, lo que sin duda constituye un factor que favorece la seguridad jurídica de los operadores económicos. La adopción del Código de Valoración forma parte del esfuerzo internacional coordinado para reducir el proteccionismo. En particular, el Código pretende conseguir que la valoración aduanera sea neutral. Se desea así que la protección que dispensan los impuestos arancelarios venga condensada en el tipo de gravamen de forma que sea visible y transparente. Por otra parte, los tipos de gravamen han venido siendo objeto de reducciones paulatinas
y se desea impedir que estas reducciones en los tipos sean vaciadas de contenido a través de la manipulación de otros elementos como podrían ser las valoraciones. Para conseguir estos objetivos, el código establece el principio de la uniformidad en la valoración, de modo que todos los países apliquen la misma norma y además lo hagan con los mismos criterios. Para conseguir que cada Estado mantenga su esfuerzo de coordinación, es imprescindible que perciba que los demás Estados también van a colaborar en la misma medida. Para avanzar en este propósito, el anexo segundo del Código establece el Comité Técnico de Valoración en Aduana, que es un organismo internacional de carácter técnico que elabora criterios de interpretación del Código, integrado por representantes de las administraciones de los distintos Estados miembros. Junto a él también debemos referirnos al Comité de Valoración en Aduana, que es un órgano decisorio de carácter político que vela asimismo por la correcta aplicación del acuerdo. El contenido normativo del Código de Valoración regula un método principal de valoración, que es el valor de transacción, y 4 métodos alternativos que guardan entre sí un orden de prelación: valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, valor deductivo y valor calculado, además de un método alternativo para aquellos casos en que ninguno de los métodos anteriores resulte aplicable. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El primero es el método principal, que es el valor de transacción. El método principal de valoración que se utiliza en más del 90% de las importaciones es el valor de transacción. Para determinarlo, debe partirse del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, sobre el cual han de practicarse una serie de ajustes. Para poder aplicar este método necesitamos contar con una venta. El concepto de venta es, en este contexto, muy amplio, pues incluye cualquier transmisión de la propiedad de las mercancías a cambio de un precio. Ahora bien, debe existir alteridad para poder calificar una operación como venta. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó como venta a efectos de valoración aduanera un contrato de elaboración o transformación, basando esta interpretación en la prioridad del método del valor de transacción, que exige una concepción amplia del concepto de venta. La venta que tomaremos como base de la valoración debe ser para la exportación. Ello significa que, como consecuencia de tal venta, las mercancías deben tener a la Unión Europea como destino inalterable. Dado que pueden acaecer distintas ventas sucesivas que verifiquen esta condición, el RECAU ordena tomar la que se produzca inmediatamente antes de que las mercancías se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión. Veamos un ejemplo. Roimer es un fabricante chino de bicicletas que vende a Data Export, que es un intermediario que gestiona compras de almacenistas europeos, y Data Export vende a su vez las bicicletas a Champi, que es un mayorista ubicado en Aranjuez. Champi vende esas bicicletas a Carrefour, unos hipermercados con distribución en Francia y España. Las bicicletas se expiden directamente desde la fábrica de Roimer a los almacenes de Carrefour. Varias de las ventas del supuesto son para la exportación, puesto que ya la venta celebrada entre Roimer y Data Export tiene como claro destino de las mercancías la exportación a la Unión Europea. Esta venta será también la que refleje un precio inferior. En este supuesto, parece que la última venta para la exportación antes de la introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión es la concluida entre Data Export y Champi, de modo que el valor de transacción debe basarse en el precio acordado en esa venta. Precisamos conocer el precio de venta. En este punto plantean dificultades las operaciones de trueque o el denominado comercio de compensación, y todas aquellas transacciones en las que la contraprestación no consiste en una cantidad de dinero, sino que comprende otro tipo de retribuciones no pecuniarias.
También son problemáticas las ventas relacionadas, dado que el precio en tales operaciones viene condicionado por la realización de otras ventas o por prestaciones de diversa índole que en definitiva nos impiden conocer cuál es realmente el precio de las mercancías que se importan. Veamos un ejemplo. Si Dena pacta adquirir a Boeing 100 aviones a un precio de 300 millones de euros, siempre que Boeing adquiera de Dena 500 propulsores por un importe de 120 millones de euros, no podemos basar el valor en aduana de los aviones en el precio estipulado porque Dena no hubiese comprado a Boeing por ese precio si éste a su vez no hubiera adquirido los propulsores. El precio es por las mercancías. No siempre es fácil determinar qué conceptos deben integrarse bajo esta rúbrica. Como ejemplos de elementos problemáticos podemos reseñar los siguientes. Primero, pagos por garantías. El criterio dominante sostiene que deben incluirse en el precio de las mercancías. La eventual importación ulterior de piezas de repuesto en ejecución de la garantía deberá ser asimismo valorada sin perjuicio de que pueda beneficiarse de algún régimen aduanero que permita su exención. De no ser así, puede incurrirse en una doble imposición porque primero se grava la garantía y después las piezas que se importan en ejecución de la misma. Segundo, subvenciones. El hecho de que el vendedor se haya beneficiado de una subvención por las mercancías que exporta no afecta a la valoración. Seguirá utilizándose el precio realmente pagado o por pagar en la venta para la exportación. 3. Costes de almacenamiento. Se incluyen en el precio los costes de almacenamiento hasta la llegada de las mercancías al punto de entrada en la Unión Europea, salvo que el importador haya incurrido en estos costes por su propia cuenta. 4. Intereses, que pueden exigirse por diferir el pago de las mercancías, no se integran en el precio, siempre que 1. Se distingan del precio, 2. El acuerdo de financiación se haya concertado por escrito y 3. Las partes puedan acreditar que el interés pactado no difiere del vigente en el mercado y que las mercancías se han vendido por el precio que se declara. 5. Descuentos. Con carácter general y dado que el punto de partida de la valoración por este método lo constituye el precio realmente pagado o por pagar, los descuentos no forman parte del valor de transacción. Y por último, 6. Gastos por actividades que por su cuenta emprenda el importador no se integrarán en el valor en aduana. Veamos un ejemplo. Si el importador realiza una campaña de publicidad en el país de importación para favorecer la venta de las mercancías importadas, el coste de esa publicidad no integra en valor en aduana. Cuando el vendedor impone la adquisición de determinados servicios conjuntamente con la adquisición de las mercancías, exigiendo por todo ello un pago global, el importe de estos servicios debe incluirse en el valor en aduana, por más que se presten en territorio de la Unión Europea. Sobre el precio realmente pagado o por pagar deben practicarse una serie de ajustes a los que nos vamos a referir a continuación. Adiciones al precio. Las normas de valoración contemplan una serie de adiciones al precio cuando en el mismo no figuren incluidos los conceptos de los que se trate. El listado de adiciones posibles constituye una lista cerrada, de modo que no se permiten más adiciones sobre el precio que las taxativamente previstas, y para practicarlas será necesario contar con datos objetivos y cuantificables. Las adiciones a practicar son las siguientes. En primer lugar, debe añadirse el importe de las comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. La no inclusión en el valor de transacción de las comisiones de compra plantea la dificultad a la determinación de las actividades que cabe calificar como tal, lo que se resuelve en una cuestión de hecho. Con carácter general, el comisionista de compra es un sujeto que actúa por mandato del comprador y que no asume los riesgos de la compra. Veamos un ejemplo. Fernando compra componentes electrónicos en China. Para este fin contrata a un técnico en el país que visita factorías, transmite los pedidos y gestiona los portes y seguros. En el valor en aduana de los componentes importados no han de incluirse las comisiones que Fernando paga al técnico,
puesto que las labores que realiza son las típicas de una comisión de compra. La segunda adición es el costo de envases y embalajes que forman un todo con las mercancías, así como los gastos de embalaje que constituyen otro concepto de ajuste. La siguiente adición son las aportaciones, que son elementos suministrados directa o indirectamente por el importador al vendedor, gratuitamente o por precios reducidos, para que los utilice en la producción o venta de las mercancías importadas. Existen 4 categorías de aportaciones y su importe debe añadirse al precio si éste no las comprende. La primera aportación son los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. La segunda aportación son las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. Esta categoría presenta una dificultad, puesto que se trata de elementos susceptibles de ser utilizados para producir un número indeterminado de unidades, lo que complica el reparto de su valor entre las importaciones a realizar. Además, su carácter duradero posibilita que se suministren usados al productor, lo que obliga a utilizar un criterio de valoración suplementario que bien puede resultar de los datos de amortización que figuren registrados en la contabilidad. La tercera aportación son los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. La última aportación son ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio aduanero de la Unión y necesarios para la producción de las mercancías importadas. Esta categoría plantea mayores dificultades. Junto a su carácter duradero, debe señalarse la circunstancia de que únicamente se añadirán al precio si se realizan fuera del territorio de importación, que en nuestro caso es el territorio aduanero de la Unión, además de las complicaciones que entraña su deslinde respecto a otras prestaciones, por ejemplo, los trabajos de investigación. El suministro por el comprador de forma gratuita de bienes y servicios no subsumibles en este listado no puede ser calificado de aportación. Por ejemplo, el suministro de una patente. Esta circunstancia obliga a las administraciones aduaneras a efectuar un control que impida que se utilice la vía de las aportaciones no gravadas para lograr así unos precios más bajos. Otro elemento que puede motivar una adición al precio son los cánones y derechos de licencia. Los cánones tienen una importancia creciente en el comercio de bienes a medida que estos incorporan un mayor valor añadido. Son elementos de naturaleza intangible, lo que dificulta su tratamiento en un impuesto diseñado para sujetar a gravamen la importación de mercancías. Las normas de valoración aduanera no contienen una definición de canon, sino una enumeración abierta de elementos que lo son. Por ello, hemos de recurrir a definiciones contenidas en otras normas internacionales, como el modelo de convenio de doble imposición de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Los requisitos a los que se sujeta la adición del canon son las siguientes. 1. Que guarden relación con las mercancías importadas, cuestión que se complica cuando el canon se refiere no directamente a ellas, sino a un producto obtenido a partir de ellas. 2. Que constituya una condición de la venta, es decir, que las mercancías no puedan venderse o adquirirse sin el pago del canon. Y 3. Que el importe del canon no figure incluido en el precio, puesto que otra forma la adición supondría gravarlo 2 veces. El RECAU ha flexibilizado el segundo de los requisitos. Conforme al nuevo contenido de la expresión, no es necesario que haya sido el vendedor quien haya impuesto el pago del canon. Basta con que la mercancía no pueda adquirirse sin pagar el canon. Veamos un ejemplo. Trimia adquiere a Medusa el derecho a producir y comercializar en España el medicamento Tiagra. Trimia prefiere contratar a un tercero la producción del Tiagra en lugar de fabricarlo él mismo, y lo hace con un fabricante marroquí que es Faluir.
Conforme al contenido de la expresión condición de la venta, la importación por Trimia de la producción de Faluir debía valorarse a partir de la cantidad que Trimia pagase a Faluir, sin incluir lo que Trimia hubiera pagado a Medusa por el derecho de fabricación y comercialización del Tiagra, dado que Faluir no exige el pago a Medusa. En cambio, con el criterio introducido por el RECAU, las cantidades abonadas a Medusa son necesarias para estar en condiciones de poder adquirir las mercancías de Faluir, dado que éste no las hubiera podido fabricar legalmente sin el previo pago del canon. Por ello, el canon sí es condición de la venta y por consiguiente debe añadirse al precio. Una cuestión que no aparece clara es si los cánones pueden dar lugar a una adición por aplicación de una norma distinta, ya sea como aportación o como importe que revierte el vendedor. El valor del Comité del Código Aduanero aboga por la aplicación a los cánones únicamente de su norma específica, descartando que puedan ser tratados como cantidad que revierte al vendedor. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró procedente practicar la adición de un canon al verificar los requisitos para constituir una aportación sujeta. Veamos un ejemplo. Un comercializador alemán de semillas encarga a un laboratorio de su país la obtención de una semilla con propiedades especiales. La semilla de base obtenida por el laboratorio tras realizar labores de investigación y desarrollo se entrega a una granja en Ucrania, que reproduce las semillas y se importan en el territorio aduanero de la Unión las semillas de siembra obtenidas en Ucrania. Se decide que el valor en aduana de las semillas de siembra importadas debe incluir el importe satisfecho al laboratorio de la Unión Europea para obtener la semilla de base, dado que ésta constituye una aportación de la segunda categoría que incluye matrices, moldes y elementos análogos. En relación con los cánones, debe destacarse que los derechos de reproducción de las mercancías importadas no pueden dar lugar a una adición al precio. Por lo que respecta a los programas informáticos, se grabará únicamente el soporte físico en que se contengan y no el programa propiamente dicho. Otra adición a practicar es la relativa al valor que revierte al vendedor, directa o indirectamente, como consecuencia de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas. Estos pagos deben distinguirse de los pagos por dividendos que no se incluyen en el valor en aduana. Debe también destacarse que el código no exige que la cantidad revierta al vendedor como consecuencia de una condición de la venta. Y la última adición consiste en los gastos de transporte, carga, manipulación y seguro hasta el lugar de introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión. El concepto de lugar de introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión se define en el artículo 137 del RECAU, que distingue según el medio de transporte empleado. Pasamos a los elementos que no deben incluirse en el valor en aduana. Junto a las adiciones al precio también se contemplan una serie de elementos que no formarán parte del valor en aduana siempre que se distingan de aquel, circunstancia que corresponde acreditar al importador. En primer lugar, las normas de valoración se refieren a los gastos de construcción, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación. Se refieren los gastos por estos conceptos en que se incurra en el interior del territorio de importación, ya sea antes o después de la importación. En segundo lugar, los gastos de transporte y conexos en el interior del territorio de importación también podrán deducirse del precio si éste los comprende. El principal problema en tal caso consiste en determinar la parte de los gastos de transporte que corresponde al trayecto en el interior del territorio de importación cuando se pacta un precio único para todo el transporte. Dificultad que se complica cuando se utiliza un medio de transporte hasta el punto de la entrada en la Unión Europea y otro distinto en el interior de la misma.
Para estas situaciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia Olivetti, ha dejado a las autoridades nacionales la opción entre deducir directamente la tarifa habitual por el medio de transporte empleado en el interior de la Unión Europea o bien deducir el importe que resulte de la diferencia entre el coste total del transporte y la tarifa habitual hasta el punto de la entrada de la Unión Europea. Finalmente, tampoco formarán parte del valor en aduana los derechos e impuestos aplicables en el interior de la Unión Europea, de manera que el valor en aduana no quede a merced de los impuestos que el Estado de importación pueda establecer. En cuanto a los requisitos para la aplicación del método, la aplicabilidad del método del valor de transacción queda sujeta a que se cumplan una serie de requisitos que son 4. Primero, que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador con excepción de las que impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación, las que limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías o las que no afecten sustancialmente al valor de las mercancías. 2. Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. Esta norma trata de asegurar que el valor no se vea influido por elementos extraños a las mercancías que se importan, como puede ocurrir cuando la venta se inserta en un entramado de relaciones entre el comprador y el vendedor que afecta a los precios o que mueve a las partes a contratar entre ellas, un ejemplo de lo cual lo representan las ventas relacionadas. Si el valor de la condición puede cuantificarse, este se tendrá en cuenta y no habrá necesidad de utilizar un método de valoración alternativo. 3. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el oportuno ajuste al alza. Las cantidades que revierten al vendedor son motivo de una adición al precio. Ahora bien, cuando tal adición no pueda practicarse, la consecuencia será que el valor de transacción no podrá determinarse y, en consecuencia, deberá acudirse a la utilización de otro método. Veamos un ejemplo. J vende a K ropa deportiva. El precio se fija en 3 euros por prenda, pero además K se compromete a entregar a J el 10% de sus beneficios anuales antes de impuestos. Puesto que el beneficio no se conocerá hasta un momento muy posterior a la importación, no es posible realizar un ajuste para conocer cuánto pagará finalmente K por cada prenda. Y el cuarto requisito es que en caso de existir vinculación entre las partes, ésta no haya influido en el precio. Este último requisito es el de mayor trascendencia práctica. No basta que exista vinculación para que pueda rechazarse el valor de la transacción. Para que ello ocurra, esta vinculación además ha debido influir en el precio. Se trata de una norma perfectamente lógica, puesto que de no proveerse así, las personas vinculadas tendrían vía libre para fijar el precio que más conviniese a sus intereses, afectando de este modo al importe del impuesto a satisfacer. Para definir el concepto de partes vinculadas, se nos ofrece un listado de situaciones en que se entiende que existe vinculación en el artículo 127 de RECAU. Una vez constatada la existencia de vinculación entre las partes, procede a determinar si la misma ha influido en el precio. A este fin se ordenan dos tipos de medidas, según el artículo 134 de RECAU. De un lado, el denominado examen general dirigido a la Administración y mediante el cual debe analizarse, por ejemplo, si el precio se ha ajustado de manera conforme con las prácticas normales en la rama de producción o con el modo en que el vendedor ajuste los precios a compradores no vinculados o si el precio permite al vendedor recuperar todos los costes y obtener un beneficio en consonancia con el obtenido en ventas de mercancía de la misma especie o clase. El análisis de estas tres vías nos descubre que no solo nos interesa el cuánto del precio, sino también el cómo del precio, es decir,
el modo en que éste se ha determinado. Si la Administración encuentra motivos para pensar que la existencia de vinculación ha influido en el precio, procederá a comunicarlo al importador y le dará la oportunidad razonable de contestar. Además, se pone a disposición del importador una vía alternativa para destruir las dudas de la Administración. En efecto, si el valor que se declara se aproxima suficientemente a un valor previamente aceptado por la Administración, en el mismo momento o en otro cercano, para mercancías idénticas o similares, el valor declarado por el importador deberá ser aceptado. En esta tarea, la Administración debe facilitar al importador la información precisa y convendrá aclarar que los valores antedichos se utilizarán únicamente a efectos de establecer una comparación y no de sustituir al valor declarado. Además, debe tenerse en cuenta que para que los valores tomados como referentes resulten comparables, es muy posible que deban efectuarse ajustes en razón de la diferencia en las cantidades vendidas, en el nivel comercial, en las adiciones a practicar y por los costes que soporte el vendedor en ventas a terceros en los que no incurra en ventas a sujetos vinculados. Si como resultado de las actividades que han quedado descritas se establece que la existencia de vinculación ha influido en el precio, la consecuencia será el abandono del método del valor de transacción y la búsqueda en el orden jerárquico correspondiente de un método alternativo que resulte aplicable. Y para terminar esta primera parte del tema, pasamos a los métodos de valoración alternativos. Hemos indicado que a fin de aplicar el método del valor de transacción deben concurrir una serie de circunstancias y requisitos. Cuando esto no ocurre, hemos de acudir a una serie de métodos alternativos de valoración previstos por la norma, que guardan entre sí un orden jerárquico. Esto significa que solo cuando no resulte posible aplicar el método jerárquicamente superior puede recurrirse a la valoración conforme al siguiente de los métodos previstos. Encontramos así, en primer lugar, el método del valor de transacción de mercancías idénticas y el método del valor de transacción de mercancías similares. Son dos métodos distintos y el único factor que les diferencia estriba en que mientras el primero valora las mercancías importadas tomando como referente una transacción que tiene por objeto mercancías idénticas, que son aquellas que son iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial, y para el segundo basta con que las mercancías de la transacción que sirve de referente sean similares, o sea, las que tienen características y composición semejantes. Tanto unas como otras deberán ser producidas en el mismo país que las mercancías que se valoran y tendrán preferencia las mercancías producidas por el mismo sujeto. Los conceptos de mercancías idénticas y de mercancías similares son definidos de forma bastante restrictiva, lo que permite limitar considerablemente el número de ajustes a practicar para tener en cuenta las diferencias entre la transacción que se valora y la que sirve de referente. De esta forma, únicamente se admiten los ajustes por diferencia en la cantidad, el nivel comercial y en los gastos de transporte y conexos, como puede ser la carga, manipulación y seguro. Con la aludida limitación se consiguen reducir las posibilidades de apreciación discrecional por parte de la Administración, asegurando así que no se produzca una erosión de las normas de valoración en favor del proteccionismo. La comparabilidad de las transacciones se decide también en función de la proximidad temporal de la exportación en ambas. Debe tenerse en cuenta que el precio puede haberse acordado en momentos muy diferentes y que ello, no obstante, las mercancías se exporten de forma más o menos simultánea. A ello hay que añadir que no se prevé un ajuste que permita corregir este factor. El siguiente método de valoración es el del valor deductivo, que consiste en tomar el precio al que las mercancías importadas, otras idénticas o similares, se venden en el país de importación. Para obtenerlo se atiende a las ventas efectuadas en un momento próximo a la importación, como máximo 90 días después de ella,
y se toma el precio al que se haya vendido el mayor número de unidades. De él se deducen una serie de elementos a fin de aproximarse al valor de las mercancías en el momento de la importación, tales como a. Las comisiones pagadas o convenidas usualmente o alternativamente y los suplementos por beneficios y gastos generales cargados habitualmente en ventas a la Unión Europea de mercancías importadas en la misma especie o clase. B. Los gastos habituales de transporte y seguros, así como los gastos conexos en que se incurra en la Unión Europea. Y C. Los derechos de aduana y otros gravámenes pagaderos por la importación o venta de las mercancías. Para el primero de los conceptos de ajuste se tomarán las cifras de importador a menos que no concuerden con las usuales en ventas de la misma especie o clase. Las otras dos deducciones son equivalentes a las que se contemplan en el método del valor de transacción. En caso de que las mercancías hayan sido objeto de una transformación previa a su venta en el país de importación, la aplicación del método del valor deductivo solo será posible si el importador así lo solicita y en tal caso habrá de deducirse también el coste de dicha transformación. El último de los métodos previstos por el Código es el del valor calculado, que se sirve de los datos de costes del productor para determinar el valor de las mercancías importadas. Esto implica que para que el método sea aplicable, las autoridades aduaneras habrán de tener acceso a tales datos y contar con la posibilidad de contrastar si la información suministrada es veraz. Además, debe tenerse en cuenta que la contabilidad de costes no se encuentra todavía normalizada. Esto es que existen diferentes estándares de contabilidad de costes que pueden ser utilizados alternativamente por la empresa. Ello es así porque la información que éste proporciona, a diferencia de lo que ocurre con la contabilidad financiera, no tiene por destinatarios a los terceros, sino que su fin es suministrar datos que ayuden en la toma de decisiones en el seno de la propia empresa. Los elementos que integran el valor calculado son los siguientes. A. El costo o valor de los materiales y de fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas. B. Una cantidad en concepto de beneficios y gastos generales igual a la que suele añadirse en ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de valoración efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de exportación al país de importación. Y C. Los gastos de transporte y conexos. Para el primero de los conceptos se tomarán en todo caso datos del propio productor. En cambio, para los elementos incluidos en el segundo concepto, solo se tomarán las cifras del productor si éstas son conformes con las usuales en ventas de mercancías de la misma especie o clase. Esta divergencia puede plantear algunas dificultades, puesto que los criterios para incluir cada elemento de coste en una u otra rúbrica pueden variar de un productor a otro. De esta forma, debe prestarse especial atención a fin de impedir que un coste acabe imputándose dos veces, o que por el contrario no se tenga en cuenta ni como coste de fabricación ni como gasto general. No es posible realizar una determinación ex ante de los concretos conceptos de coste que deben incluirse en cada apartado. Cuando ninguno de los métodos anteriores puede aplicarse, debe acudirse al denominado método alternativo. En estos casos, ha de intentarse la aplicación de forma flexible de los métodos ya expuestos utilizando criterios razonables. Además, se nos señala una serie de bases de valoración que no se permiten en ningún caso. A. El precio de venta de la Unión Europea de mercancías producidas en la propia Unión Europea. B. Un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles. C. El precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. D. Un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares conforme al método del valor reconstruido. E. El precio de mercancías vendidas para la exportación a un territorio distinto de la Unión Europea.
F, valores en aduana mínimos y por último G, valores arbitrarios o ficticios.